Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana. Me gustaría una toma abierta y dos invitados coinciden de negro, pero es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Y lo primero que yo pregunté, ¿qué pasa con ese negro? ¿Nos están despistando qué? ¿Sabes una cosa? Que yo me iba a venir de saco negro también. Bueno, no, pero me lo voy a cambiar. Si yo vengo de saco negro y los miro a ustedes así, inmediatamente voy a cambiar. ¿Qué significa algo ese negro? ¿O es que en la televisión resalta? Bueno, personalmente siempre me gustó el negro. Lo que pasa es que creo que también tiene algún significado, puede ser, pero... ¿Por qué a los asesores políticos les gusta el negro? No sé, mira, a mí de joven me gusta el negro, pero dicen, porque tal asesor usaba negro, pero bueno, es el gusto, nos gusta. Porque que el famoso JJ sí, también de negro. Creen que es una imitación y demás, pero bueno, no es así, de hecho... En el 2017 le ganamos JJ, pero bueno, lo dejemos ahí. ¿Y tú? No, pues mira, aquí cuando está fresco Tegucigalpa disfrutamos de sacar Tú puedes decir que la única chumpita, Renato, sí, para enfrentar el frío. Sí, no, pero siempre estamos un fondo diferente también que... Bueno, Eugenio, si tú estuvieras en mi posición hoy, sabiendo que siempre hago una pregunta, ¿qué pregunta desde la formación sociológica le harías al público en este momento? Bueno, yo creo que desde la perspectiva sociológica el tema más relevante es el comportamiento electoral ciudadano. Y con el tema que nos coloca acá y con la expertise de Diego, la pregunta es ¿por qué, cómo o por qué las estrategias políticas conectaron o no conectaron con la ciudadanía? Porque en el fondo eso es. Finalmente, obviamente he empezado, no soy el experto en campaña, pero desde la perspectiva del análisis político, una campaña y una estrategia solo tiene capacidad de ser exitosa si conecta con cierta predisposición ciudadana, con unos marcos mentales que la ciudadanía tiene en un contexto, en una sociedad y en una coyuntura. Puede ser el mejor estratega, la mejor campaña, si no logra o si no se conecta con una realidad que puede ser fértil o no fértil para cierta propuesta, es muy difícil. Y yo creo que parte de eso tenemos ahora de este comportamiento. Entonces, yo creo que, porque en el fondo, aunque hay una tendencia a veces un poco de perspectiva de análisis individual, un poco psicologista, es creer que la ciudadanía es un acto meramente individual. El hecho de votar es un acto individual, pero la sociedad hondureña ha tenido un comportamiento colectivo ciudadano. ¿Cómo se conectó ese marco mental que creó una tendencia ciudadana diáfanamente clara? Es la pregunta, y cómo las estrategias contribuyeron a eso, a fortalecer eso, o más bien terminaron distanciándose y provocando una brecha grande. Vamos a ver, resumo, ¿por qué algunas estrategias de los partidos con posibilidades de ganar en este proceso no se conectaron con el pueblo? O se conectaron, las que se conectaron y no se conectaron. Correcto. Para ver los a ver, ángulos. que nos ayude a pulir la pregunta, si nos vamos por esta línea de Eugenio Sosa, el sociólogo, que nos ayude a pulir la pregunta, el estratega político Diego Panigo. Diego. Bueno, yo primero quiero felicitar, creo que acabo de conocer a los mejores estrategas políticos y quiero felicitar al pueblo hondureño. El mejor o los mejores estrategas políticos.
el pueblo hondureño. Que cada mensaje que llegaba de manipulación era absolutamente descartado por ironía, por ridiculizarlo, por compararlo, y fueron, vamos a decir, desacreditando cada mensaje de ataque que hubo. Y yo realmente, tengo que ser totalmente sincero, nunca había visto mujeres, chicos jóvenes, hombres grandes, profesionales, no profesionales, cómo fueron desacreditando todo ese ataque mediático, porque se invirtió mucho en redes y demás. Hubo asesores que son buenos asesores, a unos los conozco, no puedo hablar mal de ellos, que tuvo el Partido Nacional, pero cómo el pueblo hondureño tomaba cada pieza comunicacional y la daba vuelta, la despasaba, le decía, eso no es cierto, esto no es creíble, lo llevaban hacia un meme, lo llevaban hacia la risa. Así que para mí personalmente de corazón felicito al pueblo hondureño por ser los mejores estrategas en política. Bueno, pero yo te pedí el favor de que me ayudaras a formular la pregunta. Ya la encaminó Eugenio Sosa. Ahora, te pido que me ayudes ya con tu experiencia en estratega político a terminar la pregunta que formulaba Eugenio. Bueno, yo creo que la pregunta sería, ¿qué pasó? Entonces no era que si yo manejaba bien las redes sociales influía y cambiaba el pensar de la gente. No era que si yo tenía mucho dinero, cosa que, para que también seamos un poco más objetivos, cosa que también pasó en México, que le pasó al PRI. El PRI creyó que teniendo muchísimo dinero y manejando muchas redes y medios, iba a influir sobre la gente de una manera, cuando sí le estaba influyendo, pero generando exactamente lo contrario. Entonces, hay un replanteamiento aquí de hasta qué punto, y ya sí hablando objetivamente, gana el que tiene más dinero, gana el que tiene más asesores, gana cuando vos en realidad lo que tenés que ver es lo que estás generando y desde qué punto sale esa comunicación. Desde un ente creíble, con credibilidad, de una persona con credibilidad, o sea, hasta qué punto yo puedo, en mi caso, poder decir algo y ser creíble si la mayoría de la gente no tiene credibilidad o confianza en mí. Entonces, la pregunta sería, hay varios factores, pero por lo menos que podamos ver los 3 o 4 variables principales en las cuales, ¿por qué tanto trabajo en redes sociales y demás no funcionó? Y cómo el pueblo hondureño pudo desactivar de esta forma realmente para mí espectacular, porque no puedo negar que era increíble ver eso en redes y cómo lo dio vuelta. La verdad que a los dos los entiendo, pero ninguno me formuló la pregunta así, fina desde una perspectiva periodística, como nos gustan los periodistas. No somos periodistas. Yo sé, totalmente de acuerdo. No, porque si quiere poner una sola lista, usted puede decir por qué fracasó la estrategia nacionalista con todas las ventajas de estar en el gobierno y los recursos, etcétera. Y nos vamos a derivar también. Y luego puede poner a la inversa. Correcto. Es un gusto de cómo quieres orientar el programa, pero me gusta la primera pregunta, porque forzosamente, Eugenio, tenemos que derivar y contrastar porque a otros partidos le funcionó y especialmente a Libertad y Refundación, está claro. O puedes decir, ¿por qué el comportamiento colectivo ciudadano electoral derrotó la estrategia nacionalista? Porque eso es lo que tienes. Por eso digo pero estoy induciendo, ya con esa última estoy induciendo. ¿Sí? No, pues entonces el análisis, claro que sí. Sí. Porque, bueno, mira, es obvio que aquí hay, entre los 3 grandes, hay 2 perdedores. Claro. Mira, pero es que todavía hay bastante sensibilidad. Fíjate que yo ayer dije que esta es la peor derrota del Partido Liberal en la historia. Me imagino Gianni Rosenthal. Pero cuando me reclaman, les digo, pero es que si nos vamos estrictamente a los números, va a sacar menos que Luis Zelaya. Si nos vamos estrictamente a los números, es la peor derrota. Yo estoy hablando justamente de esos números, de esos resultados porcentuales del partido, es la peor derrota, les digo. Pero yo entiendo a los liberales, El primero que reaccionó ayer fue José Luis Moncada. José Luis es amigo mío. Y ayer reaccionó de esta manera.
al escuchar al presentador o conductor de TN5 Estelar decir que esta es la peor derrota del liberalismo, sin hacer el análisis pertinente, en el sentido que estas elecciones fueron atípicas, por no decir de urgencia nacional. Si los hondureños votaron con urgencia para sacar a los nacionalistas, terminar con la pesadilla cachureca, tan así que se calcula que fácilmente 400,000 votos liberales votaron libre, y a esto se le suman independientes, la Alianza Pino y hasta considerable número de cachurecos. Por lo mismo, esa baja en votos liberales, el candidato y presidente del Central Ejecutivo hizo todos los esfuerzos para levantar y organizar un partido dividido, saqueado por el anterior, que ese mismo rotativo parece desconoce que tiene ya señalamiento en la Fiscalía por el Tribunal Superior de Cuentas, por no liquidar fondos públicos por cantidades millonarias, y quien sí es culpable de cómo se recibió el Partido Liberal. Presentadores, dice José Luis Moncada, los medios de comunicación, dice, y sus presentadores deben analizar y profundizar la noticia, ser objetivos para orientar en forma imparcial. José Luis, tú sos mi amigo, pero los números son los números. Yo, basados en esos números, dije lo que dije. Es la peor derrota. Si ves los números y los contrastas con los de Libre, inclusive con los del Partido Nacional, tienes que decir eso. Pero bien, hay otros que están preocupados. José Luis es que está molesto por el enfoque, y yo lo entiendo, y yo soy tolerante. Y además no todos pueden coincidir con mi criterio, con mis pensamientos. Yo sé que muchas veces uno genera más antipatías que simpatías, pero así es esto. Otras veces dividido, 50 que está a favor de lo que uno opina, otros 50 que no. 2 tercios a favor, 1 tercio que no. Otras veces son 2 tercios que no y 1 tercio que está de acuerdo. Así es esto, eso no me molesta. Pero si hay otros que están con una perspectiva de preocupación. Renato, le pido prudencia al asumir que el Partido Liberal va a desaparecer o que debe ser absorbido por otro. No, eso no lo dije yo. Quien lo dijo ayer fue Filadelfo Martínez. Eso no lo dije yo, que el Partido Liberal, dijo Filadelfo, él cree que puede ser absorbido por Libre. Y cuando lo dijo Filadelfo, no es extremista lo que estás planteando. No, me dice, me cae Julio Navarro igual, no, es un análisis, me dice, dentro de la objetividad. Ya vamos a analizar eso también. Y a Yanni Rosenthal esta mañana le respondí lo mismo. A Yanni le respondí lo mismo. Previo a las elecciones, había un segmento que consideraba que si los liberales se unían a Libre, prácticamente era el inicio del proceso de engullición del Partido Liberal por parte de Libre. Así pensaban muchos. Si hay una alianza de liberales con Libre, donde se pierde la cabeza presidencial del Partido Liberal, ese es el comienzo de ese proceso de absorción que va a ser Libre del Partido Liberal. Así pensaban muchos. Dice Yanni, yo seguí consejos y me lancé independiente con el Partido Liberal. Para bien o para mal, estos son los resultados. Bueno, pues tocará ahora al Partido Liberal, con estos números analizados de manera fría, horribles, recomponerse, trabajar, convencer con doctrina liberal a los hondureños. Hay otros entonces que están preocupados por ese análisis de que el Partido Liberal podría ser engullido por Libre. Pero yo digo, con tolerancia, hay que analizar todos los escenarios, sin descomponerse, sin enojarse. Es lo único que pido. Y esto que no hemos escuchado a Diego Panigo, porque Diego aquí viene bien armado con sus pensamientos, que los va a sustentar esta mañana, lo mismo que el amigo Eugenio Sosa, sociólogo, que recurrentemente lo invito porque sé de su análisis aquí a frente. Así que dicho esto del Partido Liberal y los escenarios del partido, vamos a ir a la primera pausa para luego entrar a respondernos esta pregunta. ¿Por qué
¿Le fallaron las estrategias al Partido Nacional? No me parece objetiva la pregunta. No me parece objetiva. Pienso de otra manera. Debe formular algo como si, mire, desde las estrategias políticas o desde la estrategia política que explica los resultados y comportamiento electoral. ¿Ya? Bueno, esa es la pregunta. Buena pregunta. Esa es la pregunta. Desde la Porque usted, si la tira a una fuerza política, va a sentir que es cerca. Entonces, Sí. pero aquí el corazón es la ciudadanía, explicar Sí. por qué, como lo entró Diego diciendo este comportamiento, eso es lo que hay que entender. Ok. Porque eso no es el favor a una fuerza. En realidad, lo que Diego está explicando es un comportamiento colectivo expresado en las redes, y Ok. luego en las urnas, y luego en otras formas. ¿verdad? Entonces, repíteme la pregunta. Yo decía, ¿por qué desde la perspectiva de la estrategia política, aquí tenemos una estratega Sí. que explica el comportamiento el comportamiento ciudadano y los resultados electorales? Desde la estrategia política, Exacto. ¿cómo se explica el comportamiento de la ciudadanía hondureña el Correcto. domingo 28 de noviembre? Así es. Traducido en las urnas. Así es. Vamos a ver si la copió bien la producción. Pero dígamela por aquí para que no se quede ninguna palabra y nos vaya a salir otra no idea colocas con a un una sentido fuerza. diferente. Desde la estrategia política, ¿cómo se explica el comportamiento ciudadano el domingo 28 de noviembre? Así exactamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya me reivindiqué porque... ¿Cuánto dijo le que- debo? Nada. No, más café, más café. Veamos, la segunda taza. Después de la pausa entramos en materia con Diego Panigo y Eugenio Sosa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tunota.com, si está pasando, está en tunota.com, es el momento de las noticias y aquí les presentamos los titulares. Mira esta noticia triste, al menos 3 muertos deja enfrentamiento por supuesta discusión política en Lempira. No se peleen por política, que las cúpulas comen el mismo plato. Este martes 30 de noviembre se reanuda la entrega de más de 200.000 DNI, Documento Nacional de Identidad, a nivel nacional. Finanzas anuncia que déficit fiscal será pues de 31.000 millones de lempiras al cierre de 2021. Y en el mundo, el Congreso de Estados Unidos vuelve al trabajo con la mira puesta en el gran plan social de Biden. Y Joe Biden prevé restricciones o no prevé restricciones de viaje en Estados Unidos por variante de COVID Omicron. Barbados se despide de la reina Isabel II y se convierte en república. Estas noticias son presentadas por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Desde la estrategia política, ¿cómo se explica el comportamiento ciudadano el domingo 28 de noviembre? Tengo mensajes del periodista Marco Tulio Carrillo, del doctor Hilario Vallejo, de muchos, pero muchos liberales, nacionalistas, libres. Tony García me dice: Renato, esto es insólito y contra todo manual. Libre llegó al poder sin pautar un solo anuncio en los medios tradicionales. Bueno, comencemos el debate. Comencemos el debate. Aquí está un estratega político. Eugenio es sociólogo con mucha experiencia en el análisis político. ¿Cómo valoras todo esto, Diego Panigo? Bueno, lo primero tengo la seguridad de que es algo histórico, o sea, una candidata mujer que se va a volver presidenta, que ya es presidenta elegida en un país de Centroamérica, en un país, lo digo con mucho respeto, la gente que me conoce sabe que tengo mucha relación con Honduras, y que quiero y amo para mí mi segunda patria. Pero es algo histórico, incluso en cualquier otro país, que una mujer se haya propuesto, una mujer con un pensamiento progresista, y bueno, obviamente llamó la atención,
Y también quiero aprovechar un poco porque Honduras necesita de mucha paz. Antes que empecemos a hacer este análisis, quiero hablar sobre dos personas que creo que hay que tener en cuenta. Uno, la misma presidenta Xiomara, que en su discurso llamó a un gobierno de unidad, que llamó a la paz. De hecho, toda la campaña no hubo ningún ataque. Y también, por lo menos personalmente, quiero reconocer cómo el candidato David Chávez marcó una diferencia al reconocer su derrota. Creo que eso también es muy loable de parte de él, porque Honduras sí necesita tranquilidad, no necesita enfrentamientos, no necesita venganza, pero sí necesita un camino de paz. Entonces yo rescato el discurso de la presidenta Xiomara de Castro y el de David Chávez, dos componentes muy buenos, directo o indirectamente, que es un llamado a la paz y reconocimiento. Y aquí debo interrumpirte solo unos segunditos porque la gente se estará preguntando y Narria Fura porque no ha reconocido su derrota. Pero fíjate que yo pensaba hoy que de repente está esperando los informes de el observador, la misión de observadores de la OEA, que lo dará hoy, el preliminar, y de la Unión Europea, que entiendo se dará hoy. Ya no habrá más excusas para no admitir lo que estamos viendo los resultados, ¿no? Yo hace 12 años que estoy aquí y Honduras necesitaba paz. Y antes de hacer cualquier análisis frío y alegrar a algunos y ofender a otros, porque es lo que pasa con cualquier análisis, realmente rescatar esto porque creo que todos estábamos esperando o creyendo que iba a ser una noche violenta, con problemas y demás, y eso no sucedió. Entonces, bueno, creo que estas dos personas que he nombrado se merecen su reconocimiento por seguir llamando a que todo siga en paz. Vamos a un análisis. Cualquier análisis realista a alguien va a alegrar, a alguien va a ofender. Y no me es que me esté anticipando, pero voy a hacer lo más frío y demás. En una elección solo gana uno y todo el resto pierde. No hay análisis muy grandes porque a la larga lo que importa es que gana uno. Fíjense que no hay segundos o terceros lugares. Se puede uno pensar, bueno, pasó esto, pasó aquello, cómo lo vemos, potencialicemos para la próxima, pero esto es así. Se ganó y se perdió. Para mí, elementos que no podemos dejar pasar y caeríamos en este machismo que tanto criticamos, no solo de Honduras, de Centroamérica, del mundo, de no reconocer que llamaba la atención una candidata mujer con un discurso progresista, no un discurso conservador, con un discurso diferente, diferenciado, por más que muchos quieren poner a otros elementos y demás, porque aquí hay que ver algo. Ella fue muy votada no solo por su voto duro y voto blando, no solo por la izquierda fue votada, también fue votada por el centro y fue votada por la derecha. Ese es el verdadero análisis. Es muy sencillo de decir, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Toda la gente es de libre ahora? ¿Toda la gente está en alianza? No. O sea, realmente ella canalizó votos por, para mí, condiciones mínimas que tiene que haber, mínimas, para realmente poder generar intención de voto. Y la más grande que era la credibilidad. Y nos empezamos a meter ya en estrategia. ¿Por qué? Yo recuerdo, de hecho, un nacionalista conocido amigo me preguntó, porque a veces uno a la noche intercambia, y me dice, ¿qué opinás? Me pregunta de nuestra campaña del comunismo. Digo, creo que es un error, le digo. ¿Pero por qué? La gente se está matando de risa, le digo de eso. O sea, no están generando, quizás como quisieron hacer otras veces, ese famoso mi demás. O sea, la gente está más bien matándose de risa. Y luego, no sé si se recuerdan, lograron conseguir unos comentarios de algunas personalidades, de algunos extranjeros venezolanos que están en el país, como para reforzar ese miedo hacia el comunismo y demás. Y yo sinceramente, no voy a traer acá encuestas, porque más de uno me va a decir, mostrame los números, mostrame las encuestas. Pero yo tengo 52 años y tengo mucha experiencia en esto, y uno saliendo a la calle, saliendo a comer, puede tomar una referencia. Y realmente lo que estaba causando, la gente más bien se estaba indignando con eso, por no decir que se estaba riendo. Entonces, creo yo que las técnicas que quizás les podría haber funcionado años atrás, del miedo y el temor, esta vez estaban produciendo risas. Obviamente algún sector se habrá visto afectado, puede ser, pero esa campaña
en pocas palabras, de decir, tenés cuidado, tenés miedo, que viene esto, que viene acá, yo no vi que eso calara en la gente, yo no vi que alguien me dijera, mira, tengo miedo, que ya viene el comunismo, me van a quitar la empresa, la casa. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Esa campaña yo más bien siento que le jugó en contra al Partido Nacional que otra cosa, porque vos ahora la gente decía, mucha gente, no toda, pero decía, peor de los que estamos. O sea, entonces, realmente creo que el error muy grande que ellos tuvieron fue más que todo en el ataque. Yo creo que, porque Narria Fura tiene algunas cosas buenas, creo que se olvidaron quizás de trabajar un poco lo bueno de él, y empezaron mucho una campaña que se volvió en contra. Y esto sí lo voy a decir porque la gente que me sigue o está en mis redes, y lo he dicho antes, no es que lo voy a inventar ahora para ser oportunista, cuando se hace campaña sucia, mal hecha, se vuelve en contra del que la hace. Entonces, para mí fue un gran error enfocar todo esto a querer poner miedo, a querer poner lado, porque también tenemos otro problema, y lo digo con mucho respeto al Partido Nacional, con muchísimo respeto. No salieron desde una base de credibilidad. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, están ustedes dos, no vamos a decir quién es más creíble que no, pero no es lo mismo que usted me diga ese corazón es rojo, que usted me diga ese corazón es rojo, por los niveles de credibilidad que yo le doy a cada uno de ustedes. Entonces, sí me sorprende que no se haya hecho un estudio emocional, por así decirlo, de neuropolítica, un análisis real de lo que la gente estaba pasando, de lo que la gente reaccionaba ante el mensaje. Porque yo le puedo ir a decir, no sé, a una chica, qué bonita que sos, a dos chicas. Y una chica me puede decir, este idiota, pelón, gordo, ¿quién se cree? O sea, las puedo molestar. Y otra chica me puede decir, qué agradable lo que me dijo. Entonces, tengo la seguridad que las estrategias las elaboraron un poquito dentro de un marco de orgullo y no viendo, che, ¿qué estamos generando? No, Diego, discúlpame, pero el análisis que yo te escuché antes de las elecciones, sinceramente fue otro. Me tienes sorprendido en este momento con el análisis que me estás haciendo. Debes de terminar. Entonces, número uno, no veo que haya habido una valoración de tener una candidata mujer, de una mujer que mucha gente tiene. ¿Qué representa una mujer hoy? El cambio. Siempre en una sociedad machista, los hombres, el patriarcado, sea real o no sea real. Una mujer es lo que más te representa el cambio. Ahí tengo un artículo escrito en Colombia. Te vuelvo a decir, no quiero ser oportunista, que si lo buscan en internet está sobre que la oportunidad de las mujeres, porque es incluso para los hombres lo que más representa un cambio. ¿Por qué no probamos con una mujer? Con un buen discurso, un discurso que no voy a negar, que obviamente me agrada, progresista, pero creo que atacar a algo que es agradable generas que lo defiendan. O sea, si a mí me cae bien Renato Álvarez y te empiezan a atacar, yo más bien generas que yo naturalmente te salga a defender. Y eso fue lo que empezamos a ver en las redes sociales. Cada pieza, al último tiempo que iba llegando de ataque, en las piezas de ataque me refiero, no cuando hablaban de Tito Afura, que esto lo hizo bien, creo que eso estuvo bien hecho, pero en las piezas, la campaña de ataque, yo no sé si no había nadie viendo lo que generaban olas de reacciones en contra, generaban más defensores de Xiomara Castro que detractores. Entonces, no sé ahí quién controló esa parte o no. Entonces, quiero diferenciar la campaña propositiva de la campaña de ataque. Para mí el gran error fue en atacar. ¿Por qué? Porque la gente, vos veías cosas que realmente para mí son piezas que van a pasar en la historia de cómo la gente se burlaba y se reía de esas cosas. Repito, no gente de una mentalidad solo del partido, gente entre comillas más de centro, el hondureño de a pie. Entonces pareciera que se habían olvidado de cómo piensa el hondureño de a pie, de dónde está el hondureño de a pie. Entonces usaban principios que nosotros utilizamos en Neuropolítica, llaman la atención. Sí, está bien, había que llamar la atención. ¡Pum! Un cartel enorme, rojo, me acuerdo, con el perfil de Xiomara Castro de comunismo, no me acuerdo lo que decía, un cartel enorme, no sé, 3 metros por 2, que le sacaron fotos y demás. Pero la reacción de la gente no fue, uy, tengo miedo, la reacción de la gente fue, mirá lo que están haciendo. Ok, lo que nos estás diciendo es que con
esa propaganda anticomunista no infundió temor en nadie el Partido Nacional. Estoy poniendo de ejemplo, no puedo tampoco sesgarme a decir que solo fue eso. Lo que a nivel estratégico, a la gente que le gusta la estrategia, para mí el gran error no fue en la campaña propositiva, pero mira, fue en la campaña de ataque que generó que la gente hubiera más rechazo y hubiera más indignación. Pero hoy tú me estás ponderando la actitud reflexiva del electorado hondureño en estas elecciones, no, al haberle dado un triunfo contundente al Partido Libre. Hoy tú me estás diciendo, la población fue muy reflexiva. Antes de las elecciones me dijiste. No, fue una reacción emocional, te voy a explicar. Mira, okay. vamos a poner un ejemplo. No, está bien, pero yo sé que sos tolerante y todo, porque yo te percibí antes de las elecciones que me decías que al hondureño hay que darle circo en las campañas, porque cuando se le proponen cosas serias, no, el hondureño no las escucha. El circo es, y te lo aclaro muy bien, el circo y demás, no te dije que darle circo. Al hondureño le atrae, como al argentino, como al europeo, como al americano, las cosas que llaman la atención. Pero esa era la primer parte. Lo que pasa es que sí llamó la atención, pero lo que no se vio, y fue emocional. Mira, yo te voy a hablar en argentino, generó bronca. ¿Ok? Yo veía a la gente que decía, mirá lo que me quieran hacer creer. No tengo trabajo, estoy mal, y todavía me quieren hacer creer que vamos a estar peor. Lo que generaban era bronca, era molestia. Entonces, yo no lo vi racional. Yo vi una reacción de bronca y más. Decir, pucha, entre comillas, está pasando esto, y todavía, y lo voy a decir también con mucho respeto, en un tono, no tanto del candidato presidencial de Papi, de Narrea Fura, de soberbia en algunos casos. Entonces, las reacciones emocionales que yo vi fue reacciones de molestia, de enojo y demás. Versus, como te pasó con esta persona liberal, la ofensa de no ofender y demás, un poco quizás la mentalidad conservadora. Entonces, no es reaccionar, te repito, no hay peor cosa que a algo que vos no crees que todavía esa persona te diga. Pero mira, yo con esa reacción que me estás diciendo de cómo tú crees reaccionar el hondureño, no, yo pienso que ahí hay un grado enorme de racionalidad. Decir, me tienen mal y me quieren infundir esta campaña de anticomunismo. No, yo creo que ahí hubo racionalidad, más que una reacción emocional. Bueno, discutamos lo que era emoción. Hubo racionalidad, por favor, Eugenio. Es que yo creo que cuando entré, saludé a Diego, le dije algo que luego él me dijo, no, y es que, bueno, yo creo que primero hay que entender de manera más clara esto de lo racional y lo emocional. Sí. Si no lo entendemos, vas a tener una conversación, con todo respeto, como la que desarrollaron con Julio Navarro, ¿no? Que era un poco perverso, que debería, no, yo creo, pero primero, yo no puedo hablar desde otra perspectiva que no sea de mi herramienta, que es la sociología, y la sociología política, que entiende, y otra cosa es hablar de la estrategia, y desde la sociología política, así como hemos formulado la pregunta, el corazón es cómo se generó, cómo se construyó este comportamiento colectivo ciudadano. Y eso hay una categoría que se llama los marcos colectivos. ¿Cómo está pensando en un momento la gente? Y para ser coherente, además de lo racional, desde mi perspectiva, lo emocional no es negativo. Porque normalmente a veces siento mucha, digamos, cuestión peyorativa de lo emocional. Si nosotros no fuéramos seres emocionales, seríamos sociópatas. Es decir, así como yo puedo analizar que un gobierno actuó mal, tengo también la capacidad de indignarme, de molestarme, y eso es emocional y es válido. Si no estaríamos desconectados de la sociedad. Entonces, los procesos políticos, así como tienen aspectos de racionalidad, tienen mucho aspecto de pasión, y esa pasión se convierte en una acción colectiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se armó este marco, esta gran tendencia electoral el domingo, que se reflejó, estaba construyéndose el 28 de noviembre? En primer lugar, Renato, es que ese marco que yo le llamo marco colectivo, marco mental, que luego se convirtió en un resultado electoral, tiene que ver con un convencimiento totalmente claro y que se expresó en una consigna, y es: hemos estado muy mal, el país va por mal rumbo, como lo dicen todas las encuestas, y este grupo no es garantía de que va a ser un mínimo cambio. Este grupo va a seguir igual, este grupo va a seguir igual, y como grupo tenemos que sacarlo. Yo te diré una cosa,
Y hay que ser claros en esto, no importa mi simpatía política y mi perspectiva. En realidad, la ciudadanía que votó no tiene un profundo rechazo a Asfura. No lo tiene. Tal cual. De hecho, aquí Diego le ha dado el aplauso a David, finalmente, pero yo se lo voy a dar a Papi, fíjate. ¿Por qué? Cuando él fue a votar con camisa blanca, yo no sé si tú transmitiste esa parte. Sí, la televisión la transmitió. Cuando le preguntan por qué va por camisa blanca, dice, porque quiero paz para este país. Llamo a votar masivamente, dijo, segundo elemento, por la candidata o su candidato, en el momento de su votación, sí. Y voy a reconocer los resultados. Yo pienso personalmente que si todavía no reconoce los resultados, esperaba yo que realmente fuera más agresivo en el sentido positivo para Honduras de haber salido. Creo que esto tiene que ver con que el Partido Nacional está viviendo una hecatombe interna. Sí, está viviendo una crisis, discúlpame, una crisis interna profunda. Ahora, ¿cómo se construyó este marco colectivo? Renato, después de que la ciudadanía salió como nunca, no me voy a ir al golpe, porque el golpe es un tema de los más polémicos que tenemos y lo voy a dejar, aunque si lo hiciera en un análisis más profundo debo tomarlo. Pero me voy a ir... Que lo tienes bajo la manga, lo tienes para sacarlo en el momento oportuno. Claro que sí, pero, muy bien. Pero me voy a ir a la acción colectiva como nunca y nos emocionamos, porque lo emocional es positivo, porque somos seres racionales emocionales. Y por eso es que hay eso. Entonces, cuando la gente salió como nunca a pedir que se enfrentara el tema de la corrupción, el gobierno fue oído sordo, Renato. Nunca tomó a esos jóvenes para decirles, vengan, tomemos un café, ¿con qué piensan ustedes de Honduras? Totalmente desconocidos. Porque en la sociología sabemos que los antecedentes inmediatos, históricos, son fundamentales para entender. Solo voy a plantear nada más 3 elementos. Ese de la corrupción, que es altamente sensitivo. Renato, a punto ya de una elección en año meramente electoral, con una opinión avasalladora en contra de todo el tema del desmembramiento territorial con las sedes, ninguna pizca de querer revisar ese elemento. Y tú sabes que la ciudadanía, mayoritariamente, universidad, empresarios, claustro de abogados, ese es un pensamiento colectivo de la sociedad hondureña que no podemos destruir la patria. Probablemente algunos aspectos, ni siquiera la oportunidad del debate, sino totalmente desconocido. Y luego el tema de crimen organizado que se negó. Y luego... Que se negó. Que se negó, que nunca se aceptó. Que se negó. Que no se el involucramiento de muchos líderes con el crimen. Es más allá del involucramiento. Que se alegó de haber desconocer un hecho que lo tenías en el rostro, que te estaba explotando en el rostro. Entonces, todo esto se fue acumulando y la gente llegó a un enorme convencimiento de decir, por el bien del país, la gente decía, es el futuro del país. Estas elecciones son decisivas para Honduras si sigue este grupo, y este grupo, aunque afuera quiera parecer diferente, lo dicen los que son los mismos, no lo dice él. Los que dicen que son diferentes son los que han hecho toda esta situación en el país. Y se generó este pensamiento racional, emocional de decir, tienen que irse. Y se condensó en una frase, y eso sí ya es estrategia política, se van. O sea, 2 palabras tan pequeñas condensaron esa forma. Y efectivamente, Diego ha dicho algo que es fundamental para Libertad y Refundación y su coalición. El voto que ha obtenido, desde mi perspectiva, tiene 2 grandes conglomerados. Un voto probablemente minoritario que avala el proyecto popular, progresista, llámele de izquierda, centro izquierda, de ese tipo. Y tiene un gran voto que dijo, se tiene que ir y este grupo solo se puede ir si yo voto por esta mujer que además tiene cualidades, y voy a dar este voto y le voy a dar el beneficio de la duda, mi mandato, esperando que realmente este país empiece por un rumbo diferente. Entonces, eso se fue y eso lo intuíamos, lo percibíamos, pero no lo logramos percibir de la dimensión que tenía. Yo te diré algo, la encuesta del CEPAD dio 17 a favor de Xiomara y ahí está, no es algo objetivo. Sin embargo, cuando tú reflexionabas decía, bueno, pero 17 puede parecer alto, a lo mejor va a andar en un 10 en el mejor elemento, porque esta la sentís, pero no sabes la dimensión que tiene. Ahora, el Partido Nacional se emborrachó de poder en estos 12 años y se volvió soberbio, se volvió grosero en sus expresiones y se volvió cínico al comparecer reiterativamente en los medios a defender temas que eran indefendibles. Defender, por ejemplo, la salida de la MASI.
con todo el cinismo, con toda la rampez que lo hacían. O sea, eso la gente. Y además, como sociólogo debo decirte, desde medios que incluso simpatizan con la oposición, siempre me molestó esta idea que el pueblo hondureño es un pueblo cobarde, que el pueblo hondureño es un pueblo que se le puede hacer todo porque vota por pura emoción y todo esto. Y realmente la ciudadanía tiene su comportamiento, tiene su momento, y cuando iba a la calle y no lograba lo que quería, yo creo que hubo un momento en los últimos años, en el contexto de la pandemia, con todo eso de los hospitales, que dijo, hay que esperar. Van a venir unas elecciones y hay que esperar. Este malestar que está acumulado va a aguantarse, va a esperar y se va a reflejar de manera diáfana, de manera clara y de manera contundente. Se reflejó en las urnas, lo que desde mi perspectiva es una especie de rebelión en las urnas, después de que la rebelión no se pudo producir y tener resultados en la calle. Ahora, un par de elementos más. ¿Qué es lo que nos dio la tranquilidad? ¿Qué es lo que nos dio la tranquilidad en este proceso electoral? Básicamente dos aspectos. El haber salido de la manera con que salió, de manera masiva, y al haber dado un mandato sin discusión, contundente. Porque, Renato, yo estoy casi seguro que si nosotros hubiésemos tenido una elección como la que tuvo el profesor Castillo con Keiko Fujimori, en los contextos que tenemos de fragilidad institucional, probablemente estaríamos discutiendo ahorita cómo se iba a dar el recuento de votos, o como mínimo, y como peor, otra situación similar. Entonces, la ciudadanía hondureña dio la tranquilidad y dio la paz a la sociedad hondureña. Pero mira, ¿qué es lo que hace, desde mi punto de vista, con todo respeto a Diego, qué es lo que hace el éxito de la estrategia política? La capacidad de entender tanto esas racionalidades como esas emociones y mandar mensajes realmente que conectan. En Libertad y Refundación, algunas personas, no todos, no como partido, se preguntaban y de alguna manera a veces les molestaba por qué no se responde esa campaña anticomunista con la misma ferocidad. Porque de alguna manera yo creo que se entendió desde la estrategia que había que mandar un mensaje de que era una candidatura de reconciliación y de paz para Honduras, no de conflicto. Y de hecho se refleja en el discurso, por lo menos el final, de doña Xiomara, y él ya hecha candidata electa. Entonces, estos elementos son claves de lo que ha pasado en el país, pero Libertad y Refundación lo que quería decir es que debía tener claro dos cosas. ¿Quién lo ha votado? Quienes simpatizan por el proyecto y quienes querían fuera del Partido Nacional y le han dado un voto de confianza, pero están a la expectativa de cómo va a gobernar. Y ese conglomerado es importante y entenderlo es importante para gobernar para un sectores diversos y amplios. Entonces, mira, aquí la sociedad se puso en movimiento. He hablado de la ciudadanía, pero realmente los mensajes contundentes, no diciendo por quién votar, pero sí diciendo claramente qué significaban para el país las elecciones de la Iglesia Católica, Renato, de redes de sociedad civil, diciendo tenemos que votar diferente, tenemos que votar consciente, no podemos, el país no puede seguir como está. No decían por qué votar, pero el contexto que vivíamos decía de manera clara qué es lo que estaba pasando. Y bueno, en algún momento podemos hablar del Partido Liberal. El Partido Liberal es el problema que tiene una ambigüedad política. Quiso jugar a un centro que no lo tiene claro, en una cuestión que estaba muy clara: o se quedan o se van. Ese era el dilema electoral. El se quedan o se van. El se quedan y el país se arriesga con cómo ha gobernado este grupo, o se apoya a Xiomara, que era la única candidata que lo podía sacar, con toda la estructura que finalmente se logró montar, y finalmente la gente se decanta por este lado de manera que nos sorprende tanto a propios y extraños aquí en el país. Entonces, ahí es lo que está de fondo, me parece a mí, y la gran capacidad, reitero, de la estrategia es conectar. Y bueno, se supo conectar unos y los otros no supieron conectar por una campaña realmente, porque Renato, se cree que Honduras es la Honduras de los 80. Honduras no es la Honduras de los 80 cuando empezamos el proceso democrático. Mira, hay una juventud, muchas veces hay un desprecio en la juventud. Esta juventud que está en las redes, la juventud más urbana, la juventud estudiantil, muy activa en política. Tipos son expertos para contestar un mensaje y un contramensaje, para recrear. Mira, hay unos textos ahí que se hicieron análisis que son joyas de la creatividad, de cómo se contesta. Entonces, ese proceso
sedimentó, articuló y produjo este comportamiento colectivo societal de manera muy clara. Muy bien, muy bien. Solo permíteme, Diego, que vayamos a una pausa comercial. ¿Cómo no? Y enseguida estamos contigo. Grabé muchas de tus frases, Eugenio. Los hondureños, dijiste, votaron contra un grupo y creyeron que la única opción para votar a ese grupo era votar por Xiomara Castro. ¿A ti te parece que si Gianni Rosenthal hubiese sido la cabeza de esa alianza, basado en aquello que dijeron los liberales, que Mel firmó con Gianni en una toallita de restaurante, un compromiso que quien sacara más votos en las primarias iba a encabezar la alianza, hubiese sido diferente el resultado? Solo pregunto para que respondas después. ¿Entendiste la pregunta? Sí, claro. Si Gianni hubiese sido la cabeza de esa alianza, hubiese ocurrido lo que ha pasado con la señora Xiomara Castro de Celaya. Esto más, ha dicho Eugenio Sosa, que él cree que la gente no votó contra Tito, sino contra un grupo del Partido Nacional. Igual sobre esto quiere ya participar y dar su punto de vista como estratega político Diego Panigo, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Desde la estrategia política, ¿cómo se explica el comportamiento ciudadano el domingo 28 de noviembre? Esta mañana Diego Panigo y Eugenio Sosa, estratega político y sociólogo, están reflexionando sobre el mismo. Me dice Eric Mejía. Eric presentaba el foro de Canal 10 hasta hace unos meses, pero se lanzó como candidato a una municipalidad y ganó. Ahora es alcalde electo. Me dice Eric, la municipalidad de Texiguat. Porque él ha estudiado mucho lo de la política y no me asombra que en unos años haga lo que hoy hace Diego Panigo. Es un buen analista, Eric. Correcto. Saludos, Eric. Yo siempre he reconocido mucho talento en él. Gracias por los libros que me ha regalado para entender de política. Eric me dice: hola Renato, simple y sencillamente Honduras votó por el cambio. En una elección solo hay dos alternativas: continuidad o cambio. Tito Afura pagó una factura de desgaste del Partido Nacional. Para el triunfo contundente de Xiomara Castro fue clave la movilización masiva y el trabajo de defensa del voto que hicimos los candidatos a alcaldes de la oposición. Saludos a mis amigos Diego y Eugenio. Soy Eric Mejía, periodista, politólogo, hoy alcalde electo de Texiguat, El Paraíso. Felicidades, Eric. Diego. Bueno, coincidiendo un poco con lo que dice Eric, con lo que dice acá nuestro compañero, hay tres elementos o tres grupos grandes que se identificaron con la propuesta de la presidenta Xiomara Castro. El primer grupo, obviamente, el que está con ella, podemos, por así decirlo, lo que ustedes llaman de izquierda o de libre o su voto duro, que ha sido, hay que reconocer que ha sido muy coherente. Ellos han sido muy coherentes, nunca han adaptado su mensaje a realidades para quedar bien, y eso creo que es algo que hay que reconocerlo. Luego, un segundo grupo, para mí, no voy a decir el más grande, pero muy importante, el voto castigo al Partido Nacional. O sea, Libre o la Alianza o Xiomara canalizó el voto castigo hacia el Partido Nacional. Y el segundo, que también puede haber sido muy grande, recordamos que teníamos 600.000 jóvenes que iban a votar, es el cambio. O sea, creo que también ahí el Partido Nacional se olvidó un poco de que al joven le gusta lo que es el cambio, defender la verdad, defender varias cosas y lo nuevo, lo fresco. Entonces, ese grupo también se identificó como diciendo: si sos joven tenés que votar por esto, no podés votar por algo que hoy, que creo que se va a tener que replantear el Partido Nacional, suena a algo viejo. Y lo voy a decir para el PRI de México, para que no lo tomen aquí a unos amigos nacionalistas y se enojen. Lo mismo le está pasando al PRI de México, que solo está gobernando en 2 estados.
Ya ser del PRI es como, de ser, es algo viejo. Tiene que venir un replanteamiento de refrescarse más, y ya vamos a hablar del Partido Laboral. Entonces, del Partido Liberal de Honduras. Tenés tres grandes grupos. Número uno, el voto duro, el voto de libre, el voto de izquierda. Número dos, el voto castigo hacia el Partido Nacional. ¿Hacia el número partido tres, o hacia un grupo del partido? Porque mira, hemos estado hablando de grupos del yo partido no voy a y poner partido. toda la misma bolsa porque hay nacionalistas para mí que valen la pena, por más que la gente se enoje. Yo los he conocido, son caballeros, son gente decente, son gente que creen en algunas cosas y es respetable. Lamentablemente ha llovido justos sobre pecadores y sobre justos, ¿verdad? Entonces, si ha tenido, acordémonos que estamos hablando de percepción, no de realidad, estamos hablando de percepción. La percepción es que todo el Partido Nacional es lo mismo, no estamos hablando de realidades. La percepción, entonces, ante esa percepción se tomó que había que castigar al Partido Nacional y cualquiera que llevara esa bandera era proclive a eso. Yo si poníamos al Partido Nacional y a Tito Afura, creo que la votación hubiera sido un poco diferente fuera del Partido Nacional. Personalmente pienso que hubiera perdido, pero no por tanto. O sea, personalmente creo que hubiera perdido, pero no por tanto. Entonces, te repito, los tres grupos, el grupo que ya estaba, que no solo la gente partidaria libre, que tiene un pensamiento más progresista, el castigo hacia el Partido Nacional, el voto castigo y el voto del cambio, más que todo representado por el joven. Y un voto que no estamos hablando, que para mí es un cuarto, que es un cambio, porque es una mujer. O sea, estamos dejando de lado la importancia, y creo que Honduras se tendría que sentirse súper orgulloso que va a tener una mujer presidenta. Pero recuerda que Xiomara ya había sido candidata presidencial. Está bien, pero esta vez, o sea, por las épocas que estamos viviendo, por la movida que ha pasado en el mundo, por el reposicionamiento real que la mujer se merece más, creo que estamos dejando muy de lado algo muy importante que es eso. Entonces, se la ha tratado de ensuciar, de atacar, además, yo te voy a decir algo, a las mujeres les cuesta el doble, el triple, yo lo veo, eso es una realidad, no es que está de moda ahora hablar bien de las mujeres, es una realidad, les cuesta el doble, les cuesta el triple, si lo hace es porque es el marido, porque la maneja, porque es una persona, es un ser humano con capacidades, con inteligencia. Entonces, te quiero decir algo, es para mí de motivo de orgullo que Honduras pueda decir tenemos una presidenta mujer. Y me quiero meter un poquito con el Partido Liberal. No, pero espérame, lo del Partido Liberal, terminemos con lo del Partido Nacional. Ah, perfecto. Terminemos con lo del Partido Nacional. Yo estoy entendiendo de ustedes que el triunfo de Xiomara Castro trasciende el voto partidario de Libertad y Refundación. Muchísimo. Totalmente. Trasciende el voto libertario, perdón, el voto partidario de Libertad y Refundación. Renato, permíteme esto, que también a la hora de gobernar tienen que tener en cuenta que cuando el ingeniero Salvador Nasralla toma la decisión personal o no, hay un montón de rumores, pero la cuestión que va a apoyar a Xiomara Castro, ese voto que él trae no era un voto que estaba pensando en votar a libre, no era un voto y demás. Entonces, cuando él hace eso, cuando él se acerca, entra, yo siempre pongo este ejemplo, mira, acá estábamos escuchando rock, solo rock, pero entró a la fiesta y se unieron la gente que le gusta, no sé, le gusta el pop, o le gusta ¿cómo se llama ahora? Le gusta, no sé, el trap. El reggaetón. Entonces, ojo, que el DJ también ponga un poco de reggaetón porque se nos van a ir, ¿verdad? O sea, si vinieron, tenemos que poner un poco de eso. Entonces, cuando Salvador Nasralla se une con la alianza, ahí viene gente que dice, bueno, ok, no estaba muy convencido, pero ok, empiezo a escuchar el mensaje, me empiezo a adaptar, y eso es muy importante, para mí es fundamental en el mensaje que dio Xiomara cuando dijo que va a ser un gobierno de coalición, un gobierno abierto y demás, aceptando que hay gente que no es de su ideología, pero que le agrada, que tiene esperanzas, porque el hondureño de a pie lo que quiere, el hondureño que está en su casa, lo que quiere decir, si hasta acá mi realidad no cambió, apuesto, crea o no tenga esa ideología, apuesto a este cambio para ver si mi realidad cambia, que en el fondo es lo que todos queremos cuando salimos a votar. Miles de hondureños
le han prestado en esta ocasión, así lo entiendo, el voto a Libertad y Refundación, porque tenía una candidata mujer y además porque quería sacar del poder al Partido Nacional. Pero no es un voto partidario de Libertad y Refundación, es un voto que se lo da en función de esta coyuntura y que espera el mejor gobierno de Libertad y Refundación, y que así como se lo dio para que ganara esta vez y sacara a los otros que estaban en el poder y que siguen en el poder por 1 o 2 meses más, así puede ser ese voto muy reflexivo dependiendo del gobierno que haga Xiomara Castro de Zelaya. Eugenio. Claro, Renato, es que mira, hoy en día sobre todo que las militancias duras de soy a morir por este partido se han relajado en el mundo. Eso cambió. O sea, eso es del siglo, mediados del siglo XX para atrás, o probablemente 80 para atrás, en el contexto de la polarización mundial, de Guerra Fría. Pero hoy en día un partido es un partido que representa un sector y solo finalmente logra a veces tener victorias tan contundentes cuando se acerca a representar la sociedad. La candidatura y el partido. Entonces, si lo ves por fuerzas políticas, tenemos 2 formas de verlo, ¿no? Un poco más sociológicamente la ciudadanía en general, o por fuerzas políticas. En la encuesta que después de la alianza hicimos en CESPAC, 8% de los nacionalistas tenían intención de voto por Xiomara, una vez que se unió Salvador Narrala. ¿Influyó esa decisión de Narrala, Eugenio? Totalmente. Cuando estuvimos acá en un programa, te lancé un concepto suponiendo que la oposición no se uniera y que se mantenían todas las candidaturas, te propuse el concepto del empate catastrófico en la oposición. No sé si me acuerdo de esa frase. Yo te dije, ¿qué puede pasar? La única opción del Partido Nacional es que toda la oposición no se acerque, pero que además mantengan un crecimiento cercano entre ellos y eso les provoca la derrota, a pesar, porque ese Partido Nacional tiene capacidad por todos los recursos, por haber estado en el Estado, porque es el partido que menos se había fraccionado hasta ahora, entonces representaba esa capacidad de movilizar con todo eso cerca de 1 millón de votos, afirmábamos, y creo que por ahí se va a andar un poco cerca, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasó? La otra opción que te planteaba era que una candidata, que en este caso era Xiomara, o un candidato para no ser, dando la opción a los demás, podría haber sido Narrala, se avanza como el único contendiente frente a Asfura, y ahí va a decantar esta idea de cambio, esta búsqueda de cambio, y sobre todo, lo otro que pesa más, poniéndolo en la otra perspectiva, es se tienen que ir porque ha sido desastroso lo que han hecho, ha sido realmente 12 años de abuso contra la sociedad hondureña, y se forma toda esta corriente. Narrala, aquí tuviste unos innombrables, de esa palabra, con todo respeto, y por eso no lo voy a nombrar, que decían que el voto de Narrala, por ser centro, más céntrico, se iba a decantar por Partido Nacional, a pesar de que Narrala les iba a quedar solo. No, en la encuesta que nosotros hicimos, 75%, 80% de los que eran narralistas dijeron, vamos, y probablemente después más, dijeron, seguimos la opción esta de apoyar la candidatura de Xiomara. Partidariamente no hay que olvidar las bases liberales. Te han escrito y te han dicho ahí casi 400,000 votos que estuvieron en las primarias con los liberales que se decantaron ahora por Xiomara. Ahora, si lo vemos esto societalmente, habían actores claves de la sociedad hondureña que querían y planteaban a la ciudadanía y desafiaron a la ciudadanía por un cambio. Ya mencioné las cartas contundentes de la Conferencia Episcopal, Renato, que leíste en varios programas de telenoticias de manera contundente. El trabajo de sociedad civil, Consejo Nacional Anticorrupción, otras instituciones diciendo no se puede votar por estas personas, y por eso lo va a hacer en el Congreso, que han aprobado esto y esto, que despacharon nada más, y que son los pandoros, que son la red de corrupción, que son los que han desmembrado el país y hicieron un trabajo extraordinario. Todo esto, más allá de reconocer solo una cuestión, contribuyó enormemente. Obviamente, nadie gana si no tiene una estructura organizativa, y la columna vertebral de la estructura organizativa es Libertad y Refundación, no cabe duda. Mira, Eugenio, a mí me gusta contrastar y ver la coherencia que tienen ustedes con lo que decían antes del proceso y con lo que están diciendo ahora. Por eso te voy a hacer esta pregunta. Y muchas gracias por aceptar venir, Diego. Muchas gracias, Eugenio, por aceptar venir.
¿Tú crees, a esta altura me lo ratificas, que si Narrala con su partido Salvador de Honduras se va de manera independiente, hubiese habido, me lo ratificas ahora, un empate catastrófico en la oposición y que en este momento estaríamos hablando de otro virtual ganador del proceso electoral? Muy probablemente, Renato. No puedo decirte porque Pregúntame a mí. No sos absoluto, muy probablemente, pero vos decís muy probablemente. ¿Y tú qué dices? No, yo creo que igual hubiera ganado Libre, hubiera ganado Xiomara, nada más que con una diferencia quizás más corta, y lo digo con mucho respeto, ya hablando de estrategia, porque la gente hubiera optado por quien realmente tenía la capacidad, entre comillas, de ganar. Entonces yo, con mucho respeto al ingeniero Salvador, de hecho fui su asesor en el 2017, fui asesor de la Alianza, yo creo que hubiera ganado igual Xiomara Castro, nada más que por un margen menor. Ahora, pero ojo, un país con un margen tan corto, con la actitud que había tenido este grupo, que este grupo no se quería ir, que estaba con las botas puestas de permanecer, probablemente tuviéramos una situación muy complicada. Muy complicada. Esto pues no lo vamos a poder probar porque es una cuestión contrafactual, como dice, pues los hechos están consumados, pero me parece a mí, además, que Libertad y Refundación y la Asociación Hondureña debemos reconocer el aporte sustantivo de Salvador Narrala y de su partido, que está en formación, que está en construcción. Yo quiero decir algo, solo permítanme unos segunditos. Seguramente está viendo Pedro, con Pedro tuvimos un mes antes de las elecciones una conversación intensa de 3 horas en mi casa. Y debo reconocer, Pedro, lo que me dijiste. Me dijiste, mira, Renato, si no damos el paso que estamos haciendo hoy, fue 2 días de que Xiomara o que Salvador anunciara que se adhería a Libertad y Refundación en la fórmula de designado presidencial. Si no damos este paso, se quedan, me dice. Mira lo que me dijo Pedro Barquero. Pero muy se probable. quedan, me dice. O es probable, porque... Solo termino. Por eso Narrala lo está dando, dice. Te pregunto, pero Narrala decía hasta hace poco que tenía 2 millones de electores. Y me dijo, mira, me dice, solicitamos ayudas, financiamiento, y no lo conseguimos, me dice. Mira, el problema de Narrala fue una decisión al final financiera donde no tuvo apoyo del empresariado, y solo 5 días antes de tomar esta decisión es que hubo unas ayudas, pero ya el hombre había decidido con su equipo cercano a hacer esta jugada e integrarse a la fórmula presidencial. Solo un detalle para darle la palabra. La contribución de Narrala hay que verla en 2 perspectivas. Uno, lo que es su caudal propiamente, que no es mayor que Libertad y Refundación, que probablemente si segmentas en una perspectiva matemática, dice, bueno, aportó, para decir algo, ¿no? Por lo que sacó, digamos, en 2013, aportó 400,000 votos y ganamos finalmente por más, o aportó 300,000 y nosotros podíamos ganar. No, el problema de Narrala, y esto en algunos análisis lo planteamos, es que además de al sumarse él, generó una cosa importantísima en política, en estrategia, y es la posibilidad y la sensación y la emoción, volvamos a la emoción y a la racionalidad, sí se va a poder. Da certeza, da seguridad al sumarse, y eso hace que sectores independientes, no narralistas, probablemente bases liberales, recuerda lo que provocó Narrala. Sí, correcto, correcto. Recordar lo que provocó Narrala, le provocó un sismo a Yani. Cuando Narrala se suma, empieza Fabiola Budó, empiezan varias candidatas a diputadas a decir, tenemos que aliarnos, la opción es Xiomara, nuestro candidato no gana. O sea, Narrala dio y su partido su contribución y contribuyó a generar este ambiente de que se va a ganar, y hoy sí se van, que es el marco colectivo mental, insisto, en esta categoría, que finalmente genera estas corrientes ciudadanas que van más allá de números y cálculos de encuestas, van mucho más allá para poderlas entender y explicar. Yo, para mí,
sigo insistiendo que el componente emocional fue un factor enorme y entendamos emoción por lo que hago me da placer. Yo sentí que el placer, discúlpeme, Partido Nacional, estaba en votar en contra del Partido Nacional. Había placer, había gente poniendo, tenés que hacer esto, no sos mi amigo si votás así. No era una cuestión racional, era una cuestión de placer prácticamente. Y solo un detalle, vi una entrevista que le hacen al presidente Mel, y le ponen todos los micrófonos, creo que está Héctor, el gerente de campaña, atrás, y él contesta cantando y bailando. Se pone a bailar. Yo no había ningún análisis racional. Le dice, pero ya le contesté, dice el presidente Mel, y sigue, una entrevista que hace poco, y sale él cantando y bailando. Si realmente vos no ves que esto fue la alegría, elementos de esta elección, alegría de votar en contra. De votar en contra. De alguien, de un partido o de un grupo. La satisfacción de, al fin me puedo desquitar de algo que siento que pasa, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, esto fue toda una cuestión emocional. Y yo lo simbolizo, busquen en Twitter, ahí está el presidente Mel, moviéndose un poquito diciendo, respondió eso en una conferencia de prensa. Está Héctor atrás, que le sigue un poco con la cabeza arriba. Bueno, entonces, eso es característico de Mel. Esas reacciones, pero que le agradan a mucha gente. Pero le pone... Fíjate que Mel no genera rechazo con... Salimos un momento a dar una vuelta en la noche. Yo no vi gente rompiendo cosas, enojada. Yo vi alegría. Entonces, quiero solo meterme acá con algo. ¿Por qué no miden esas cosas? ¿Por qué no miden? Porque uno lo tiene tan claro cuando llegas, no sé, a lo de tu novio, lo de tu mujer, y te das cuenta en 2 segundos que está enojada y sabes cómo reaccionar. Yo no entiendo esta burbuja, hablando de estrategia, esta burbuja de no analizar la tremenda intención de voto castigo hacia el Partido Nacional. Esa es la parte que no entiendo. De decir, che, estamos sirviendo este vaso con agua, pero miremos las caras, ¿les gusta? ¿Nos pusieron mala cara? ¿No nos pusieron mala cara? Esa es la parte que no termino de entender. ¿Será orgullo? Yo veo algo muy parecido con el PRI, porque participamos en la campaña de López Obrador en México, y yo veía que el PRI era una cuestión de orgullo. Tenemos el dinero, los empresarios, el poder, somos de... Tenían una seguridad, y bueno, pasó lo que pasó con López Obrador. Entonces, yo veo una constante en algunos partidos de derecha que a veces, y lo digo con mucho respeto, pero pareciera que están en una burbuja, que se desconectan del sentir de la gente, de lo que pasa en las calles, o lo que realmente le tienen que decir, Diego, sí, o lo que le tienen que decir a la gente, che, mira, nos están odiando un poco en la calle, replanteemos un poco lo que estamos diciendo. Yo rescato aquellas frases que no son inéditas del Pino, ¿te acuerdas? El poder absoluto corrompe absolutamente. Y prácticamente tenían el poder absoluto. Fuera de eso, ¿cómo obnubila el poder, verdad? ¿Cómo enceguece? ¿Cómo obnubila el poder? Como llena de soberbia. ¿Qué es lo que te estás preguntando? Sí, normalmente como llena de soberbia. Renato, hay una cuestión. Yo no sé si vamos a volver a este tema, pero me dejó una pregunta en el tintero que la voy a responder. Después de la pausa. Ya vamos con lo del Partido Liberal. Yo lo que le he preguntado... Partido Liberal. Lo que le he preguntado a Eugenio Sosa. ¿Cree Eugenio Sosa que si Yanni Rosenthal hubiese sido la cabeza de esta alianza, se hubiese dado el resultado que esta alianza de oposición ha obtenido con Xiomara Castro? Esto más, y le voy a extender la pregunta. ¿Cree Eugenio Sosa que si la cabeza de este grupo hubiese sido Salvador Narrala, se consigue el mismo resultado que se ha conseguido con Xiomara o no? Y hay otra pregunta más específicamente sobre el Partido Liberal de Honduras. Sienten, y no se molesten, liberales, no se molesten. Yo soy transparente y se lo digo a la gente, lo he dicho siempre. He abrazado la doctrina liberal. Siempre he abrazado la doctrina liberal. Creo en la doctrina liberal como un motor para el desarrollo y respeto a las libertades. Pero no puedo desconocer esos números. Esos números son fatales para el Partido Liberal. Sienten ustedes, y debo preguntarme, y no preguntarme para descomponer aún más al partido, sino para que el partido resucite, se reoxigene.
que va en franco proceso de engullimiento hacia Libre el Partido Liberal? ¿O creen que es posible renovar, fortalecer, refrescar entre las nuevas generaciones de hondureños la doctrina liberal? Ya nos vamos a meter al asunto de los liberales también, pendientes. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Picosa in Black. Llegó lo más esperado del año con los mejores beneficios en tus tarjetas Picosa. Mira, el doctor Carlos Sabueso me dice que Libre va a llegar a 55 diputados. Está ganando 10 en Francisco Morazán y 10 en Cortés, 4 en Comayagua. 55 diputados. Esa es la proyección que hace el doctor Carlos Abueso, que me escribe desde el occidente del país, desde Copán. Y ya vamos a ver las caras que aparecen en el nacionalismo, en los primeros lugares. Diputados como Baldo esta vez no aparecen. No, hay algo interesante en la ciudadanía. Eval Díaz, mira, no aparece. Hubo una combinación de la plancha, que es lo que hace que el Libre saque bastantes diputaciones, pero también hubo elementos selectivos. Por ejemplo, Hugo Noé Pino, que estaba en la posición 10, está entrando como cuarto, porque Pino tiene mucha simpatía fuera del partido. No, pero es que la plancha lo abarcó a él. No, pero estaba en la 10. No, pero estaban seguidos en... Sí, pero para que tiene más marcas. Pero está entrando como cuarto, Renato. O sea, se mueve de la 10. Ya te entiendo. Tú me dices que hubo gente que votó por Pino fuera de la raya. Que te movió adentro, correcto. Que te mueve adentro del partido la posición. Un ejemplo. Sí, yo te entiendo. Eval iba de primero, sí o no, sí, y no está saliendo. Correcto. Y uno lo ve en la casa. Mira, uno ve en la casa. Pueden ser de otro partido. Y yo la escuché en muchas casas, pero yo le voy a dar el voto a Pino. Claro. Pero yo le voy a dar el voto a Hugo Noé Pino. Es que mira, Pino, Hugo Noé milita en un partido de izquierda y es un hombre de izquierda, así lo conocimos en el Frente de Reforma Universitaria, pero muy equilibrado. No, su trayectoria, muy equilibrado. La trayectoria no es dogmático, no es radical. Pino. ¿Por qué? ¿Ser de izquierda no es ser equilibrado? No confundas, no. Digo que no es dogmático. No es dogmático, no. Igual dogmático puede ser cualquiera, de centro y derecha y todo. Así es, correcto, así es. Renato, eso es lo que quise decir. Lo que yo quiero decir es que adentro de los partidos funcionó la selectividad. Mira, antes que un diputado fuera en la primera casilla del partido y no saliera, era algo inaudito. Entonces tienes el caso de Eval Díaz. Eval Díaz, primero en la casilla de Francisco Morazán y no está saliendo. ¿Por qué? Porque es un hombre que fue, digamos, el número uno defendiendo todo lo que este gobierno hizo. Y es un rostro que lo visibilizaron así, la sociedad. Entonces, la gente va a votar y esto. Y es un poco lo que le pasó también, porque aquí un gran elemento es que todo esto podía de alguna manera saberse de muchos triunfos. Pero yo conversé con cantidad de gente y jamás se imaginaban una derrota estrepitosa de David Chávez, como la que está teniendo. Perder la alcaldía, ¿entiendes? Hay sanciones así muy claras. Okay. Pero no sé si vamos a la... No, ya vamos, pero es que se me han ido quedando así colitas, que yo para no interrumpirlos a ustedes, no les repregunto. No, espérenme, ya vamos con el Partido Liberal. No, lo que quería preguntarles así rápidamente, que Libertad y Refundación en esta coyuntura y con estos resultados tiene mucho voto prestado de los hondureños, mucho voto que no es partidario, mucho voto de otros partidos, que fortaleció el triunfo porque creían que la única manera de sacar a los que están en el poder era votando por Xiomara Castro. Pero eso les debe provocar más responsabilidad histórica, más responsabilidad, porque ese voto hacia Libre, que no es partidario, sino que vino para votar a los que están en el poder, puede permanecer en Libre para siempre, dependiendo del gobierno, o en los próximos 4 años se le vuelve en contra a Libre, dependiendo del gobierno. Eso que está diciendo es algo muy importante, Renato, porque en el 2017, permíteme esto, fue el tema de Salvador Narrala.
Salvador Nasralla, lo digo con mucho respeto, era una frase, representaba una frase, era el fuerajó, Salvador Nasralla. Entonces, no es que él tiene sus cualidades, ingeniero, es una persona capaz, no lo voy a desmeritar, fui su asesor, pero no podíamos negar que también había mucha intención de voto, castigo a, o representaba la antítesis de. Y ahí es donde puede haber un problema cuando uno cree que es solo por uno. Entonces, aquí en Libre tiene sus méritos, Xiomara, lo he dicho, mujer, creo que Honduras se tiene que sentir orgulloso de presidenta mujer, pero hay un componente también de voto castigo al Partido Nacional, que yo creo que para mí empezó con el pie derecho, Xiomara, en la declaración que dio. De cierta manera lo está reconociendo, ¿ok? Y el gran error es cuando uno se sesga y cree que tiene el poder absoluto y demás. No lo reconoce. Mira, y termino con esto. Yo sé que tú quieres ya entrar a lo de los liberales. No, pero es que este tema, Renato, no puede quedar así en el tintero. ¿Cuál es la importancia de lo que estamos diciendo? Esa es la pregunta de esto del... Yo no le llamaría voto prestado, fue un voto de castigo y de atreverse a dar la confianza. De esperanza. De esperanza. La palabra esperanza. Entonces, mira, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que tiene que ser un gobierno amplio para la sociedad hondureña, que quiere cambio, que haya esperanza, que se pueden hacer las cosas diferentes. Ese es el mandato que está haciendo la ciudadanía. Ahora, pero ¿por qué disientes de la expresión prestado? Mira, no es voto partidario, Eugenio, es un voto condicionado porque creían los hondureños, creyeron y lo demostraron que la única manera de sacar a los que están era votando por Xiomara. Es que prestado suena, me lo tenés que devolver en cualquier momento. Pero no prestado además porque la ciudadanía cada vez más va entendiendo que puede tener y cada vez es menos, una adscripción partidaria fuerte, pero que tiene la libertad de a veces apostar por la posibilidad de un cambio en otra candidatura. ¿Qué te dije? Que si hacen un buen gobierno, ese voto coyuntural para sacar a los que están en el poder puede convertirse en voto partidario de Libre en función de la gestión que hagan. Por principio democrático no me gusta la palabra prestado porque la ciudadanía no es dueña de ningún partido político. La ciudadanía no pertenece a eso, pero es un problema ya de conceptual. Y ya yo te respeto tu criterio. Sí. Ahora te respeto tu criterio. Vamos entonces Partido Liberal. Con el Partido Liberal. Bueno. Vamos con el Partido Liberal. Mira, tú vos comenzaste con algo y leíste de un liberal que te escribió, entiendo que ofendido, de una u otra manera ofendido, pero yo te apoyo 100%. El Partido Liberal tuvo su peor elección. Si yo voy al médico, le digo, estoy flaco, me dice, no, está gordo, no me tengo por qué ofender. O sea, el Partido Liberal tuvo su peor elección. Las causas de eso y demás, ok, las podemos analizar y demás, pero es una realidad intrínseca, no acomodada a lo que yo creo o no creo perspectivas. ¿Por qué? Porque ustedes, lo digo con respeto, ustedes tienen lo que se llama encuestas. Y ustedes sabían, excepto, no sé, que hayan contratado a todos los peores asesores del mundo, los números que ustedes tenían. Yo recuerdo a unos amigos liberales, no los voy a nombrar para no comprometer, adentro de la estructura liberal, incluso en puestos de poder, diciéndome los números presidenciales. Estamos hablando a nivel presidencial, porque si el Partido Liberal tiene poder, son con las alcaldías. Las alcaldías tienen su poder, han salido muchos reelegidos y demás. Tenemos como aquí el ejemplo de Quintín Soriano, hace poquito hablamos con él, Choluteca, que representan ese poder, pero es un poder a nivel de alcaldía. Ahí se sostiene el Partido Liberal. Partido Liberal viene presidencialmente mal. Y hay alguien... Mira, solo Alexander López del Progreso no pudo sostener. Y hay de esos alcaldes que se reúnen rescatar, que no se ha nombrado. No sostuvo la alcaldía del Progreso. Hay alguien que no se ha nombrado acá, pero creo que ha hecho algo para mí muy importante y quedó... No voy a decir que en el olvido, que es Luis Zelaya. Luis Zelaya, para mí es una persona muy importante porque es uno de los pocos que reconoció en su momento que se equivocó en no unirse a la alianza. Yo no sé si su asesor lo engañó o qué le dijo, pero bueno, le hizo creer, y lo digo con mucho respeto hacia Luis, de que iba a ganar, que no le hacía falta la alianza, pero me sorprendió cómo Luis con qué rapidez salió a darse cuenta que hacía falta una alianza, y eso pasó un poco desapercibido. Y Luis, para mí una persona conservadora de derecha, también hizo algo muy importante, puso en sus redes, por eso es muy importante ver eso, que había que votar por esta nueva alianza, que había que votar por Xiomara. Entonces,
esas cosas yo veo que dan madurez y a veces veo que hay gente del Partido Liberal que pareciera que no la tiene. O sea, primero, Partido Liberal, definite. ¿Qué sos Partido Liberal? ¿Bailás rock, bailás pop, sos de derecha, sos de izquierda, sos de centro? ¿Qué sos? ¿Por qué no se juntan entre ustedes y se definen qué sos? Porque parece el peronismo de Argentina, voy a atacar el peronismo de Argentina. Y reescriben la doctrina del Partido Liberal. Y tenés a lo que quedamos de los montoneros, de izquierda, lo que quedaron de la derecha, lo que quedaron del centro, el kirchnerismo, no kirchnerismo. Vamos a decir, bueno, ¿qué es este peronismo? O sea, ¿para dónde pateamos? Entonces, yo creo que tiene una crisis de identidad el Partido Liberal, totalmente, y lo digo con todas las letras, el Partido Liberal. Ustedes se viven hablando de la historia pasada. Es como que yo dijeron, me acuerdo cuando era flaco y tenía pelo largo, las chicas que me daban pelo, te digo, no, ahora no te mira ni tu mamá. ¿Por qué no hablas de lo que pasa ahora? Partido Liberal es igual. Es increíble que siga hablando, nosotros logramos, porque nosotros y nosotros, el cambiar, el modernizarse y adaptar, es lo que viene. ¿Qué le pasó al PRD de México? Que hoy es Morena, para que lo sepan. Está prácticamente desaparecido. Se fueron sus integrantes principales, crearon Morena y hoy es una fuerza increíble. No estoy diciendo si el Partido Liberal lo va a absorber libre o no lo va a absorber libre, pero el Partido Liberal son la gente más conservadora de derecha y alguna gente rebelde de izquierda. No se entiende. Yo vi un anuncio, yo no lo digo con toda la letra y con propiedad porque lo conozco muy bien. Yo vi un anuncio se movió con intereses, de diputados liberales que me sorprendió. Yo digo, ¿quién los asesoró? Hablando que decían no a la dictadura de izquierda. O sea, ¿quién puede haber asesorado eso cuando lo que estaba pidiendo en realidad era cambio? O sea, realmente se equivocaron muchísimo, liberales, se lo digo, así me van a tirar con todas las redes, pero no me importa. O sea, no está, mucha gente decía, son el partido bisagra del Partido Nacional. No, somos independientes. ¿No se dan cuenta que tienen una crisis de identidad enorme? ¿No se dan cuenta que tienen que reunirse y decir, bueno, ¿qué somos? ¿Qué representamos? ¿Hacia dónde vamos? Y de ahí empezar a salir hacia adelante. Entonces, no solo perdieron, y estas personas, que no tengo nada personal, son personas que no terminan de identificarse, te vienen con las banderas de antes, o sea, con las victorias que obviamente más, pero hoy hay generaciones que no le importa ni la izquierda ni la derecha, le importa la tecnología, no ven televisión, están con el celular, están con amigos y demás, las ideologías están muriendo, les guste o no les guste, y el Partido Liberal pareciera que se ha perdido según el que está de turno. Si lo lleva, parece el peronismo de Argentina, por eso te digo, un desastre, para hablar mal de mi país, pero no se tiene. Tienen una tremenda crisis de identidad y se deben replantear, decir, bueno, mira, no importa si ganas vos, ganas yo, pero como la política exterior de Estados Unidos, tiene que ser la misma. Tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas. Ese para mí es el verdadero tema, porque vos le preguntabas a la gente, nuevamente, señores, esto es una cuestión de percepción. ¿Cómo es el Partido Liberal? No, ayudan al Partido Nacional, son unos vendidos vos. No, puede ser, pero se le fue la juventud, se le fue, me acuerdo, por favor, lo digo con el mayor respeto, cuando vi el presidente de la juventud del Partido Liberal, era más grande que yo. Era una persona más grande que yo. ¿Qué le pasa al Partido Liberal? ¿No saben lo que es presidente de la juventud? Pues es un chico joven. Entonces, vi cosas que yo no sé si no las ven ustedes, o qué les pasa, o se creen que la gente no lo ve eso. Entonces, el Partido Liberal, más que la gran pérdida que tuvo ahora, tiene una tremenda crisis de identidad. Totalmente de acuerdo, Eugenio. Pero una crisis de... Primero, Renato, voy a contestar la pregunta directa de manera contundente y luego argumento. ¿Cuál pregunta? Si Yanni hubiera encabezado la alianza, Oliva, en vez de Xiomara, ¿se hubiera dado los resultados de ayer? Yanni Rosenthal Oliva representaba la derrota solo o en alianza. Coincido totalmente. Cuando esa alianza estuvo hablándose, había dentro de la gente de Libertad y Refundación que sabe como partido que tiene que ser opción de gobierno, porque si no, un partido no nace para estar en la posición, nace para llegar a gobernar y luego estar en la oposición. De alguna manera acariciaban en última instancia y perdonaban una serie de discursos de esa posibilidad, que es la encabezara obviamente Xiomara. Pero aún sin encabezar Yanni, adentro de Libertad y Refundación había un sector de base crítico, con conciencia ciudadana,
preocupado por la corrupción, preocupado por crimen organizado, preocupado porque no los políticos implicados en cosas de vínculos con carteles, etcétera, no querían esa alianza, adentro de Libertad de Refundación. Y te diré una cosa, sectores como Barquero, pienso yo, como Narrala, difícilmente hubieran terminado apoyando también una candidatura de Yanni como para darle más fuerza. Y esta bola de nieve ciudadana, que esta ciudadanía ha dado mandatos claros contra la corrupción, por unos políticos diferentes, por una esperanza de país, difícilmente hubiesen encontrado en Yanni esas características de cambio que sí encarnó Xiomara Crasto. No lo he enfatizado, lo voy a enfatizar ahora, totalmente de acuerdo con Diego, con lo que representa Xiomara, con la expectativa, con el hecho histórico de ser mujer, etcétera. La crisis de identidad del Partido Liberal no es de hoy, viene 2009 la derrota estrepitosa a Elvin, 2013 la derrota, 2017 con una crisis de identidad que no saben para dónde jugar y han terminado tomando la opción peor de jugar mal, y es acercarse a ser apéndice del Partido Nacional. 2013 toda la bancada encabezada por Saavedra, todo respeto a Saavedra, es un político que respeto, pero como político totalmente plegado a gobernar con Porfirio Lobo Sosa, hicieron muchas cosas negativas. Luego en el 2017, producto de la actitud de Luis, mucho más coherente, mucho más consecuente, yo creo que Luis, pues, para mí también, Luis es un candidato de derecha, es un candidato conservador, pero es coherente y respeto esa coherencia como político. Entonces, la bancada se fraccionó, y recuerda que era una bancada contra el Ejecutivo. Entonces entró en esa crisis de identidad, quiere jugar a un centro, pero no sabe qué es el centro, y no sabe si es centro derecha o centro izquierda, en un espectro de sistema de partidos políticos que se colocó, que no existía en Honduras antes porque era muy coincidente, en un sistema más polarizado, más claro, más definido, Partido Nacional representando un discurso más conservador, más de derecha, y Libertad y Refundación representando una opción más popular, más progresista. Entonces el Partido Liberal quedó en esa crisis y tiene un problema, y Diego lo ha resaltado, lo voy a recalcar: vive de la nostalgia. Viene con las fotos. De las legislaciones de Villeda Morales. El Partido Liberal viene con las fotos y te dice, mira qué bonito que era. Sí, pero no veo eso ahora. Pero además, su consigna, y una de las primeras, el partido de las milicias eternamente jóvenes. ¿Dónde están? No hay juventud. Porque no le dan, no hay bueno, espacio. pero tampoco no le dan espacio a los mira, jóvenes. Ojo aquí, ojo, no lo hemos dicho, la participación de los jóvenes en este proceso electoral, un padrón electoral que ustedes lo estuvieron sacando como corporación en tu nota, cuántos representaban los jóvenes, una cantidad de jóvenes movilizados porque este proceso fuera limpio, haciendo observación electoral. Pero fíjate que hay... O sea que se ha movido el electorado, y ojo, el electorado no solo juventud, sino también todo el conglomerado de un país de mujeres, de mujeres ejerciendo. Te quiero cerrar con esto. En una comparativa con la música, el Partido Liberal se siente que es las 4 estaciones de Vivaldi. Ellos tienen la mejor música, pero no los escucha nadie. Y el resto es Bad Bunny. O sea, hermano, tenés que ser atractivo, tenés que producir... Preguntar a los jóvenes de Honduras, ¿se atrae lo que hizo el Partido Liberal? Yo fui a ver a unas campañas de tierra, con todo respeto, clientelismo. Esperan hasta el final para darle el sanguchito y las cosas con las banderas liberales. No se ofendan, porque es la realidad. El clientelismo está muriendo, el clientelismo está muriendo. Mira, y el Partido Liberal es tan grande y centenario que no puede sustentarse en los triunfos y reelecciones de algunas alcaldías. Ese tema importante. Sí, porque me llamó Quintín y me dijo, Renato, el Partido Liberal se sustenta en las alcaldías. Sí, pero... ¿Hasta cuándo se va a sustentar en las alcaldías? Primero, es un poder fragmentado. Aquí los partidos políticos no han entendido la posibilidad de construir lo que yo llamaría, porque yo trabajé muchos temas de descentralización y participación ciudadana en alguna etapa de mi vida, y un movimiento municipalista diferente. O sea, unos gobiernos municipales, bueno, algunos hacen obras y se redirigen y se reeligen y con ayudas, pero en general no lo hay. Y además el Partido Liberal tiene un problema. Tiene esa base, pero es una base que no es real. Es una base que cualquiera sea el candidato, pudo haber sido Villeda, pudo haber sido Luis Zelaya o pudo haber sido Yanni,
a la hora del voto, con tal me voten a mí, voten por quien quieran. No hacen campaña. No me importa el candidato No les presidencial. importa el candidato, porque ellos lo que quieren es una perpetuación en las alcaldías. Pero está bien, eso tampoco es algo malo que se quiera No es perpetuar. malo, porque el poder local es importante. Pero no son si hace las cosas bien, la gente le va al voto. Claro, pero si no los liderazgos no conectan, vamos hay problemas. a Quintín Soriano, un ejemplo. Yo estoy seguro que si me siento con él, le gana cualquier estrategia. Él debe saber por sectores dónde lo votan, qué piensa de él. Él tiene un análisis perfecto y seguramente está haciendo las cosas bien y demás. Pero eso a nivel presidencial, ¿dónde está? O sea, en las alcaldías está bien, pero hace rato que ha perdido el rumbo. O se pelea en el central ejecutivo como si fuera un bastón de poder, o los sellos, o negociaciones más. Pero esa es la verdadera percepción de lo que está pasando. Entonces, realmente el Partido Liberal, hasta que no remoje sus barbas y diga, bueno, ¿qué representamos y qué percibe la gente de nosotros? Entonces yo veo, te repito, es como un grupo de música que ya pasó, que nadie escucha y se enojan porque fueron exitosos. Déjenme ir a una pausa comercial. Quieren reaccionar dos liberales, Aristide Mejía y Lino Tomás Mendoza, después de la pausa Renato, comercial. solo discúlpame. ¿Sí? Partido Liberal inició la campaña de anticomunismo contra Xiomara. La inició antes que el Partido Nacional. ¿En qué momento? Cuéntame, ¿quién? Antes de la alianza. ¿Con comunicado del Central Ejecutivo? ¿Alguna reacción de Yani? Que Xiomara representaba el modelo fracasado de Venezuela o los modelos fracasados de América Latina. Ahí está, busquémoslo, podemos ir a los spots. ¿Fue la campaña esa del Partido Liberal? Fue el primero que arrancó. ¿O fue la campaña del Partido Nacional dentro del Partido Liberal? Bueno, ese ya es otro tema. Pregunto yo. No, es otro tema interesante, porque siempre se dijo que Yani era pues la prolongación de la campaña de que... o por lo menos se percibió así. Se percibió la prolongación Nadie de le la dijo que campaña se iba a percibir a favor del Partido Nacional. Ya si jugaron ese papel, no sé. Ahí están los asesores y los que estaban cerca. Pero que fueron los primeros aventados a atacar el anticomunismo, lo fueron, con esa idea del centrismo y su crisis política, ideológica que tienen, que no saben resolverla. Ok, aunque... Tú no puedes negar los serios problemas de Venezuela, ¿verdad? No, yo no estoy defendiendo. No, yo te entiendo, te entiendo. No, yo estoy diciendo... Pero lo remarco, que iniciaron la campaña, porque además ese es un tema que tendríamos que tener un espacio más grande para debatirlo. Correcto. Y está claro, el sociólogo y el estratega político aquí son claros. La campaña de infundir miedo con el comunismo no caló entre los hondureños en esta ocasión. Y mira que hemos tenido nuestras reservas por el nivel de escolaridad de nuestra gente sobre la capacidad de racionalidad al momento de ejercer el sufragio. Al momento de ejercer el sufragio. Por aquello de los temores infundidos, de las bolsas solidarias y de los 7.000 empiras que se entregaron a miles de hondureños. Mira, se gastaron como 1.500 millones de lempiras de dinero público. Fracasó la danza del dinero. A eso voy. El clientelismo está muriendo. Miren, con todo y la pobre escolaridad, los dos conceptos mencionados por Diego Panigo, fortalecidos por Eugenio Sosa, de emoción y racionalidad, y racionalidad. Y racionalidad, correcto, claro. Sí, porque alguna gente malidicente puede decir que yo dije irracional. Que iban a decir, ya va a aparecer un meme, Renato trata de irracional. También dijo que es irracional. No, esos dos conceptos, emoción y racionalidad, pese a la escolaridad baja, funcionaron y se activaron en los hondureños de tal manera que le perdió miedo a quienes querían infundir miedo y no estaba pensando en comunismo, anticomunismo, derecha, izquierda, sino en sacar a un grupo político del poder. Ahí se conjugó una fórmula que nos tiene hoy con estos resultados y analizando la situación del Partido Liberal y también del Partido Nacional. Le vamos a dar su momento al partido, porque dicen que ahí se viene una guerra interna por remozar ese partido, el Partido Nacional. Aristide Mejía y Lino Tomás Mendoza inmediatamente después de la pausa. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bantrap, te soluciona tus proyectos de inversión, capital de trabajo.
Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Las noticias dicen presente y si está pasando, está en tunota.com. Más titulares en nuestras portadas. Hija de Paquito Gaitán, virtual ganadora en elecciones municipales de Cantarranas. Diputada Valesca Zelaya reaccionó así a polémico audio filtrado que se viralizó en redes sociales. Salvador Narral asegura que su partido sacará mayoría de diputados al Congreso. Y también tenemos una noticia de carácter internacional. El Papa Francisco critica a quienes usan a los migrantes para defender su agenda política. También pues tenemos columnas de opinión, entretenimiento en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con... No, es que les estoy contando aquí a Eugenio y a Diego que con lo del expresidente Andrés Pastrana. Yo les digo, si a mí me proponen... Si alguien me dice, Renato, está listo Evo Morales. Es por el mensaje que te comenté, Renato, Ajá. que dice, saludos Eugenio, si los liberales iniciaron una campaña anticomunista, Renato la revivió trayendo a Pastrana a acusar a Libre de ser del foro de Sao Paulo, qué terrible. Pero mira, yo te digo, es que el análisis de alguna gente, yo debo decirlo, es muy corto. Si a mí me proponen, quiere tener a Evo Morales, quiere tener a Lula da Silva, ¿cómo un periodista va a rechazar esas entrevistas? Entonces, aquí hay gente que quiere que uno haga lo que ellos quieren y como piensan. Esto es periodismo. Fíjate, a mí me plantearon, hay la posibilidad de que venga Andrés Pastrana, o que esté en su programa Andrés Pastrana, Arango, quien les digo, el expresidente colombiano. Yo sé quién es Andrés Pastrana. Claro, soy periodista. Pero les dije, tiene que ser Balance. con otros interlocutores que no piensen como él. Así les dije. Es la única manera que yo acepte el programa, porque si no se va a interpretar que se hizo a propósito. ¿No vieron ustedes quién estuvo aquí? Julio Navarro. ¿No escucharon ustedes cuántos dirigentes de Libre intervinieron? Pero es que eso es periodismo, pero mira... Barquero, hay gente, y en Honduras hay dogmáticos que te quieren imponer hasta la agenda periodística. Mira, fíjate que conmigo se enoja el presidente Hernández, se enoja la derecha, se enoja la izquierda, porque no tengo marca, Diego. Y hay veces que se enoja hasta la misma empresa. Entonces, pero aquí hay gente que le quiere imponer, que quiere saber más de periodismo que quienes tenemos 40 y pico de años en esto y quienes estudiamos la carrera. Que quieren que uno siga la agenda de ellos porque solo ellos piensan correctamente. No te preocupes, así pasa con la sociología, un montón de sociólogos. Pero debo decirlo, porque yo mismo fui testigo, cómo empezaron a criticarme, cómo empezaron a juzgarme. Esto es periodismo. Si me ofrecen a Lula una semana antes de las elecciones, aquí hubiese estado Lula y les hubiese dicho, pero con contra. Si Evo Morales, tráiganme, un periodista se siente alegre y satisfecho cuando le proponen liderazgos de ese tipo. Lo mismo pasó con Pastrana. Sí. Y les dije, pero tendré contra, solo en esa condición acepto entrevistarlo. Y así fue, aquí estuvo Julio Navarro. Y después 5 o 6 dirigentes de Libre. Tienen que entender eso, hombre. Tienen que leer un poquito, por favor. Pero no solo se dediquen a juzgar. Pero bueno, yo entiendo, yo te estaba hablando de baja escolaridad y al final yo soy de los que, mira, mi corazón recibe, golpes, ofensas, pero no me arrugo. Ahí estoy levantado porque mi conciencia está tranquila y en buena comunión con el de arriba. Solo te lo digo así porque me recordaste eso. Yo lo estaba leyendo, no tanto para hacerlo público, sino pero como empezaste a comentarlo. No, pero tranquilo, pues, en algún momento tenía que decirlo. Lino Tomás Mendoza. Lino es un conocido dirigente del Partido Liberal. Adelante, Lino, buenos días. Fíjese que primero quiero compartir el criterio de los compañeros. Realmente un gran análisis. Pero hay otros factores que influyen en el debilitamiento del Partido Liberal.
el alejamiento de los grandes sectores que nos apoyaron desde la huelga del 54, los obreros, los campesinos, los estudiantes, los empresarios, que fueron los que le dieron la sustentación de valores y principios. Pero ya con el golpe de Estado vienen sucediendo una serie de errores graves que vienen quitando esos valores y principios. Los diputados que apoyaron el golpe, los que vendieron el voto para sacar a la Masi, los que vendieron el voto para quitar a la Corte Constitucional, para quitar el fiscal, para poner un nuevo fiscal posiblemente acomodado a los intereses de la clase política. La falta de compromiso para los grandes proyectos de desarrollo social. Muchos de nuestros diputados se sentían más cómodos compartiendo el poder con Juan Orlando que haciendo propuestas y compromisos. Y muchos de estos diputados regresan al Congreso hoy por residuos y cocientes, y ojalá tengan el compromiso de pedirle perdón a la sociedad por el daño causado, la corrupción, el narcotráfico, el abuso de los fondos públicos. Sumado a esto, mi líder, vengo del rosentalismo, vengo de la izquierda democrática, vengo con grandes compromisos sociales. Mi líder, don Gianni Rosenthal, dirigió la campaña con amigos, no con dirigentes. Y cuando se dirige una campaña, los sociólogos, los politólogos y los estrategas determinan que ahí inicia la debacle de una derrota y el debilitamiento de un partido, porque este abraza, este no aconseja, este no critica y se siente cómodo con cada palabra bonita que diga el líder. Es un gran compromiso, no es fácil reconstruir el partido. Si no desarrollamos el reencuentro con la juventud, con la nueva educación de la juventud, con esos valores que están aspirando grandes cambios y grandes transformaciones. No es fácil reestructurar un partido si no reestructuramos al Central Ejecutivo mismo, que deje de ser un partido de una familia, del caudillo. Tenemos que rescatar definitivamente los valores sociales de ese partido. Y mucho más difícil se va a hacer, Renato, porque Libertad y Refundación es el mismo liberalismo. Nosotros nos encontramos con dirigentes del Partido Libertad y Refundación y pareciéramos en algunos momentos que somos los mismos. Entonces puede haber una fuga masiva de dirigentes al Partido Libertad y Refundación por el mismo ejercicio del poder y por los grandes cambios que puede tener la sociedad. Es un gran reto, no es fácil. Que reflexionen los líderes y los amigos de Gianni, que se alejen y dejen surgir a dirigentes comprometidos con la sociedad. Los felicito a ustedes por el análisis. Estoy haciendo mis palabras, lo que he sentido siempre por liberalismo. Recuerda, Renato, que ha hecho una carrera extensa, presidente de la juventud, presidente de los universitarios, convencional, coordinador de campaña, y en base a eso, compromiso de mis antecedentes, que hago este análisis sincero, comprometido con el pueblo, comprometido con los hechos históricos del liberalismo, y que el presidente del Central Ejecutivo no vaya a permitir seguir vendiendo los votos para tomar las decisiones en el Congreso Nacional, que apoye las grandes propuestas, que combatamos la corrupción. Decía el sociólogo ahí, el famoso eslogan, se van, se fueron, pero ahora que no se fuguen, Renato, que no se fuguen, le deben mucho a esta sociedad, le hicieron mucho daño a esta sociedad, y ojalá Partido Libertad y Refundación no permita que se fuguen. Muchas gracias, Renato. Lino Tomás Mendoza, dirigente liberal, y ahora otro dirigente liberal, Aristides Mejía, para concluir. Adelante, Aristides. Buenos días, Renato, buenos días, Eugenio y Diego. Miren, he escuchado buena parte de las intervenciones. Yo creo que escapa al análisis un asunto bien importante, y es que a falta de segunda vuelta en el país y con la gran incertidumbre sobre si el proceso electoral iba a ser libre, transparente, y si iban a funcionar los mecanismos tecnológicos incorporados, la gente tenía una gran ansiedad, y objetivo número uno era sacar al Partido Nacional del poder. Ese objetivo lo compartíamos en el Partido Liberal, porque hicimos una campaña frontal contra el Partido Nacional.
y Gianni fue quizás el que argumentó mejor porque tenía la mayor capacidad de hacerlo. Y nosotros en ese sentido nos sentimos como parte de esta victoria, porque fue un sentimiento del pueblo que se logró alcanzar para salvar a la democracia, justamente las instituciones republicanas, de un régimen autoritario que había hecho tantas cosas malas. Ahora bien, el resultado, el desenlace es casual, es política. Miren que al salir de las primarias el Partido Libre tenía 650,000 votos y Partido Liberal en términos redondos 800,000 votos. El que estaba en mayo a la cabeza de las encuestas era Salvador Narrala, no era Xiomara. Y Gianni heredó un partido que tuvo mucho problema interno por la gestión de Luis Zelaya, que dividió el partido, expulsó gente. Le tocó perder valioso tiempo, unos 3-4 meses, en andar por todo el país uniendo los pedazos del partido. Entre tanto, Salvador fue decayendo en su campaña, y mientras tanto, por ahí de septiembre, ya el Partido Liberal iba subiendo y alcanzó hasta 19% cuando el Partido Nacional andaba en 22% y Xiomara solo 1 o 2 puntos arriba. Es decir, esto se jugó básicamente cuando Salvador Narrala declinó por Xiomara, y entonces la mayoría de las personas que querían quitar al Partido Nacional del poder canalizaron ese voto por el lado de Libre, porque Libre lo que tiene es un voto duro de 650,000. El resto de votos, el millón restante, es de votos que le aportaron los militantes liberales, los de Narrala, los del Pino y otros indecisos. Y yo creo que eso hay que comprenderlo bien. Esto merece que el que encaja la derrota verdadera es el Partido Nacional. El Partido Nacional para mí va a entrar en una crisis porque el Partido Nacional, sin ya el sustento del Estado, habiendo perdido las principales ciudades, no teniendo una estructura de alcaldía fuerte, va para abajo. Yo creo que el próximo panorama se va a decidir de otra manera, y me parece que el tema de la identidad que ustedes abordaron es un tema que más bien Gianni trabajó bien. La campaña de Gianni fue en torno a valores del Partido Liberal, el único que presentó un programa de gobierno completo, que anduvo en los foros, que expresó sus ideas sobre la economía, que posicionó al partido en el centro como corresponde. El liberalismo en Honduras siempre ha sido un centro, con una ala izquierda, centro izquierda, y con una ala de derecha, centro derecha. Entonces, recentrar el partido fue parte de ese trabajo enorme que hizo durante la campaña Gianni Rosenthal. Y yo creo que el Partido Liberal en ese momento, bueno, desafortunadamente, Tito, se está interrumpiendo la comunicación. Lo que vamos a hacer es que el análisis del Partido Liberal lo vamos a hacer específicamente, quizá en el transcurso de esta semana, y ahí estará invitado Aristide Mejía. Tengo una pausa comercial pendiente, vengo para despedirme de mis invitados. Bueno, son las 9:11, hoy sí ya no tengo tiempo, pero muchas gracias, Renato. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y muchas gracias también, Eugenio, por haber aceptado la invitación. A todos ustedes, en especial, dentro y fuera de la República. Las gracias para Diego Panigo y para Eugenio Sosa. Buenos días.